¿Qué tal? Por acá les habla Sin Mentiras. Miren, hace meses atrás, en abril, el presidente del país del norte dijo en rueda de prensa que ellos no iban a salir en las mismas condiciones que evacuaron Vietnam, que evacuaron Saigón. No iban a salir de este país de Asia Central. Ustedes saben a qué país me refiero. Bueno, castigo, la lengua es el castigo del cuerpo, como quien dice. Están saliendo casi igual como salieron, permíteme la expresión, de Vietnam, evacuando la embajada a troche y moche, porque los irregulares entraron hoy entraron a la capital de ese país. Ya tienen el control absoluto del 100%. El presidente acaba de abandonar el país, lo han derrocado y estos combatientes han tenido cantidades de armamentos abandonados. Una cosa increíble, abandonados por el país poderoso. Diplomáticos, militares, funcionarios están corriendo, saliendo con el rabo entre las piernas de ese país y no hayan cómo sacarlos. Primero ordenaron a 3.500 soldados que estuvieran allá para la evacuación. Luego mandaron 1.000 más, van casi 5.000 soldados y la cosa está tensa para evacuar todo lo que es el complejo de esa embajada americana. Estamos hablando que los diplomáticos han recibido instrucciones de triturar documentos confidenciales, de destruir computadoras de escritorio, como parte de lo que ha sido estos preparativos de emergencia que ya te digo, ha sido desordenados, desagrupados, rápidos, con mucho temor, porque todavía hay combates. Ya los irregulares entraron a la capital, repito, de unos 30 distritos, ya se hicieron con la mitad de los 15 distritos y han dado tiempo para que todos los cuerpos consulares y diplomáticos de distintas embajadas que hacían vida allí salieran. Y ustedes me preguntarán, ¿pero por qué? Si desde el año pasado el gobierno del señor presidente que antecedió a esta administración firmó la retirada de los militares y de la OTAN, ¿por qué se tiene que dar todas estas condiciones? Bueno, por allí ya los soldados que estaban acantonados allí en ese país venían saliendo desde enero, abril, venían saliendo los contingentes. Solo quedaba un contingente pequeño, pero grande todavía en tamaño. Y se da esta emergencia porque jamás pensaron que estos combatientes iban a llegar tan rápido a la capital. Ellos pensaban que iban a llegar en un mes a la capital, en 15 días, y que iban a tener una evacuación ordenada. Ha sido todo lo contrario. Jamás, repetimos, jamás pensaron que iban a llegar tan rápido a la capital y que iban a derrocar tan rápido al presidente de ese país que ya salió, ya fue derrocado oficialmente. Pero además es que el país poderoso dejó una cuantiosa, en su huida meses atrás, dejaron helicópteros, dejaron miles de armas, miles de municiones. No sabemos si las olvidaron, si las dejaron abandonadas o si se las dejaron a estos combatientes. No sabemos, porque hay que decir lo siguiente. ¿Ustedes saben quién creó este grupo? Lo creó Ronald Reagan, el país poderoso, para echar en la década de los 80, 70, 80 a los soviéticos que lograron echarlo de allí. Luego no pudieron controlarlo y estos señores gobernaron entre el 96 a 2001. Y ya ustedes saben lo que pasó en 2001 con las Torres Gemelas y todo lo demás. Bueno, derrocaron. El país poderoso los vuelve a derrocar a ellos.
Y desde esa fecha de 2001 hasta hoy, 20 años, estaban ahí metidos. Ustedes saben, metiéndole mano a la harina y creando pues las condiciones. Aparentemente, ya como tienen esa lucha contra los chinos y contra los rusos, la idea es salirse de allí para que estos señores, estos combatientes, vayan a la frontera de Rusia y de China a echar candela para allá, distraer a los chinos y a los rusos en esa frontera, volver eso un polvorín durante unos cuantos años y luego ellos meterse otra vez en el país. Esa es más o menos la estrategia que aparentemente tienen allí. Lo cierto del caso es que a esta hora le están lloviendo críticas al presidente del país de las hamburguesas, porque dijo que no se iba a dar por ninguna forma esta evacuación así rápida de emergencia, y está pasando todo lo contrario, un país dividido, un país también polarizado, un país que ha sido diezmado por los bombardeos y los ataques que ha sucedido en los últimos años. Pues no le ha quedado otra al presidente que decir que daba igual si se salía ahorita o si se salía de 10 años, porque los mismos combatientes, los mismos policías, los mismos militares de ese país no quieren echarle pierna. No quieren echarle pierna porque están divididos, no quieren echarle pierna porque se quedaron sin armamento, sin municiones. Y estos grupos insurgentes, que sí tienen experiencia, que sí tienen bastantes años de entrenamiento, bueno, han entrado como Pedro por su casa y han hecho lo que nadie esperaba, que era apoderarse del 100% de ese país en tiempo récord. Yo voy a dejar el video hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista, orientaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.